El célebre director de cine de Hong Kong, Wong Kar-wai, despegó su carrera en los años 90 con el éxito de 3 películas consecutivas: Chungking Express, Fallen Angels y Happy Together. El reconocimiento internacional llegó al ganar la Palma de Oro en el año 2000 con In the Mood for Love. Actualmente nuevas generaciones siguen descubriendo su filmografía. Es muy notoria su influencia estética en series de televisión, comerciales, videos musicales o hasta reels. Pero su última película se estrenó en el ya lejano 2013 y antes dirigió My Blueberry Nights en 2007. Se podría decir que tiene 2 películas realizadas en los últimos casi 20 años. ¿Qué pasó con su carrera? ¿Por qué no ha estrenado ningún filme desde 2013? ¿Está ya retirado? No encontré ningún artículo ni entrevista que aclare lo anterior, pero en base a algunos hechos nos podemos dar una idea de lo que ha pasado. Su penúltimo filme marcó su primera incursión al cine de Hollywood. My Blueberry Nights trató de recrear atmósferas melancólicas del pasado en su filmografía, quedándose corto y perdiendo algo en el cambio de idioma y cultura. Ni la crítica ni la taquilla fueron lo que se esperaba. Por otro lado, esta película también significó la ruptura con su mano derecha, el director de fotografía Christopher Doyle, quien participó en la mayoría de sus anteriores películas. Hay gente que incluso argumenta que todo el estilo por el cual es famoso Wong Kar-wai se debía en gran parte a Doyle. Su último filme hasta el momento, The Grandmaster, es bien conocido por su rodaje extremadamente largo y lleno de problemas, lo cual elevó el presupuesto estimado. Si bien la película fue generalmente bien recibida, el hecho de que pocos años antes se estrenaron algunos largometrajes con el mismo tema diluyó el impacto que pudo haber generado, quedando fuera de las nominaciones a Mejor Película Extranjera en los premios Oscar. A mi parecer, el director Wong Kar-wai trazó una trayectoria que lo enfilaba a un estatus privilegiado junto a los mejores cineastas de la historia. Sin embargo, a sus 65 años, parece que esa oportunidad lamentablemente se esfumó. Al igual que Wong, hay otro popular director con una sólida filmografía consistente de 10 películas. El oriundo de Missoula, Montana, David Lynch, con una edad de 77 años, ya entra en territorio de posible retiro. Últimamente se le ha visto compartiendo videos donde trabaja algunos proyectos caseros de manualidades y también su famoso reporte del clima. Pero dejando de lado la tercera temporada de la serie Twin Peaks, la última cinta que estrenó en salas de cine fue Inland Empire de 2006. Aquella película se considera su obra más experimental y con menor potencial comercial. Y aunque su recepción con la crítica fue controversial, le fue bien en festivales internacionales. En entrevistas recientes, Lynch ha dejado incierto su regreso al cine, pero la verdad es que con ningún estreno en puerta, la perspectiva no es alentadora. La tendencia hacia la experimentación y el surrealismo probablemente cause conflicto a la hora de buscar un financiamiento por parte de las productoras. Además, el propio director se ha enfocado más en otro tipo de actividades artísticas, como la música y la pintura, por lo que no se ha mostrado tan ansioso por dirigir otro filme. Seguramente ha rechazado infinidad de proyectos por encargo. Es conocido que el director tiene algunos proyectos que se han quedado en el tintero por diversas razones, como lo son Ronnie Rocket, un neofilm noir de ciencia ficción en la que un detective entraría a una segunda dimensión, o más recientemente Antelope Don't Run No More, otro proyecto que se ubicaría en Los Ángeles y se especulaba podría ser para Netflix. Tal vez aquella tercera temporada de Twin Peaks, estrenada en 2017, sea su canto del cisne. Después de todo, Davis mencionó que esa producción se llevó a cabo como si fuera una larga película y contiene elementos de aquellos proyectos no realizados. Cabe mencionar que sí hay un proyecto en desarrollo actualmente, pero sería una serie de 13 capítulos con el nombre tentativo Unrecorded Night y que misteriosamente, según la página de IMDb, su fecha de lanzamiento es del 12 de enero de 1925.
A mi parecer, a Lynch le faltaron una o dos películas más que lo hubieran coronado como el mejor director de los últimos años. Aún así, su contribución es suficiente para seguir hablando de su obra por años. El tercer director pasó 10 años sin dirigir y hasta finales de este 2023 estrenará su octavo largometraje. Lukas Moodysson, de Suecia, y con 54 años es el más joven de los tres directores. Su debut en 1998 con la película Show Me Love significó el elogio de su compatriota y legendario director Ingmar Bergman. Su segunda cinta, Together, es quizás la más sólida y redonda. Fan jublar du för? Det var ju de som gjorde mål. Ja, men det var jättefint. Urbra, Stefan! Det blir mitt lag. Nej, men det spelar ju urbra. Vilket skott! Mitt i bara. La tercera, Lilja Forever, es la obra que lo dio a conocer internacionalmente al ganar premios en varios festivales importantes. Y hasta ahí llegan sus trabajos más relevantes. En años posteriores estrenó 3 largometrajes, pero con mínima repercusión mediática, incluyendo su primer filme internacional, Mammoth, protagonizada por Gael García y Michelle Williams. Para el año 2013 estrena We Are the Best, un regreso por el buen camino y la crítica especializada. Pero esto no impulsó nuevos proyectos, siendo su último filme estrenado hasta la fecha. En la búsqueda de información me encontré en entrevistas con un director que transmite un carácter áspero y reservado, que exige mucho de sí mismo, pues ha declarado no estar satisfecho con algunos de sus filmes, y además confesó sentirse algo fastidiado del quehacer cinematográfico. No obstante, Moodysson también manifiesta que su búsqueda siempre será crear una película que logre el balance correcto de tristeza y optimismo, vulnerabilidad y energía. Con un estreno en puerta para finales de este año, al menos sabemos que no se ha dado por vencido. El panorama en la industria cinematográfica mundial es muy cambiante, con una gran diversificación en plataformas digitales, proliferación de series televisivas, descenso en la taquilla de salas de cine y la tendencia en Hollywood hacia el cine blockbuster de franquicias. Todo ello parece indicar que aquellas filmografías largas y monumentales de legendarios cineastas como Ingmar Bergman, Akira Kurosawa o Federico Fellini son cosa del pasado. Un cineasta actual deberá plasmar su huella con 2 o 3 películas de gran calidad y cuidar de no quemar ningún cartucho, pues los turnos al bat son sumamente limitados.